Tenemos un amable amigo y un amigo muy luchador, el doctor Claudio Slom, que se ha puesto las pilas como uno de los mejores defensores de la vida a nivel de la medicina aquí en Costa Rica. Y naturalmente a don Luis, que siempre aporta valiosísimas opiniones sobre eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que nos ven. Solo para hacer una pequeña introducción, durante todos estos días hemos estado pues muy ocupados en el tema de la norma. O sea, la norma, toda la discusión sobre el 121, el aborto no punible, mal llamado aborto terapéutico, pero pareciera que por todo el tema y toda la presión pública que ha dado el tema, pareciera que la pastilla después fue una manera de entrar y ese es un poco el tema central, y así lo hemos hecho en la comunicación. La pastilla oral de emergencia se ha convertido en una manera de legalizar el aborto mediante un decreto ejecutivo, que además no solo es ilegal, porque el tema de derechos humanos, es decir, produce reserva de ley, y la reserva de ley sobre estos temas que tiene que ver con derechos fundamentales, y aquí toca un derecho fundamental que es la vida desde el momento de la concepción, pues es un tema que compete a la Asamblea Legislativa y no un decreto ejecutivo. Eso es para tocar. Hoy vamos a tocar el tema médico y por eso hemos aceptado la invitación nuestro amigo el doctor Slom para estar con nosotros para tocar desde el punto de vista médico-clínico, es decir, porque hay una enorme confusión sobre si es o no es el tema del principio activo, el levonorgestrel con relación al tema si es abortiva, porque eso es, si llegamos a la conclusión de que es abortiva, finalmente a través de este decreto se está legalizando el aborto en Costa Rica, que es ilegal, que es absolutamente ilegal según el Código Penal y según la Constitución, el artículo que lo establece claramente. Bueno, doctor, ¿qué es lo que hace este producto en el interior de la mujer? Bueno, es una pregunta muy amplia, muy interesante, porque ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? No es un medicamento común y corriente, no es una pastilla cualquiera. Tan es así que vea lo que ha costado años, décadas, de que no se ha inscrito en Costa Rica, y por algo será. O sea, también no pueden de pronto decir que eso es como vender vitaminas o confites, que es un poco lo que quiere hacer el decreto. Restarle importancia a este asunto, de manera que hasta por venta libre, como decíamos ahora, es más fácil comprar ahora, si sale esto, la pastilla el día después, que un antibiótico. Una persona que tenga una infección no puede comprar un antibiótico, aunque tenga fiebre, aunque esté muy mal, pero la pastilla el día después la puede comprar cualquier menor de edad. La podría comprar. Y sí es cierto. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el enredo? ¿Qué es la confusión que hay a nivel general? ¿Qué es abortiva? ¿Qué no es abortiva? ¿Qué es anovulatoria? O sea, evita la ovulación. ¿Qué no es anovulatoria? ¿Que altera el moco cervical y evita que los espermatozoides entren? Pues resulta que ahí es donde está el meollo, porque hay 3 efectos conocidos de las pastillas del día después. Doctor, solo para introducir y siguiendo un poco lo que dice el decreto ejecutivo, es decir, para introducirle luego al tema suyo, en el punto, en el inciso 3 dice que los anticonceptivos de emergencia, es decir, y vamos a hablar qué es anticonceptivo en este caso, como el levonorgestrel, actúan aumentando la viscosidad del moco cervical, impidiendo que los espermatozoides puedan fecundar el óvulo, evitando aproximadamente el 84% de los embarazos esperados. Es decir, vamos a ver esa cifra también cuando se toma dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Es decir, un por tanto de esto del decreto que solo toca uno, pero hay 2 más. Hay 2 más. De hecho, ese que toca a mí me asombró cuando me enteré, porque ese que toca es el mínimo de todos los efectos. Incluso hoy día se considera que es el efecto despreciable, que realmente no sucede. Porque eso en investigaciones médicas. En investigaciones médicas. ¿Por qué? Les voy a decir, es bastante sencillo.
El medicamento no es mágico, cualquier medicamento para que actúe tiene que tomarse. Una vez que llega al estómago se tiene que deshacer, una vez que se deshace se tiene que absorber, llegar a la sangre. Una vez que llega a la sangre, da vuelta por todo el cuerpo, se une a los receptores de las células donde actúa y comienza su efecto. Pues resulta que para que el levonorgestrel comience, o por lo menos apenas llegue a absorberse en la sangre, se lleva aproximadamente 2 horas. O sea, suponiendo que una vez que tuvo la relación sexual, tiene el levonorgestrel a la par de la cama y se lo toma, 2 horas para que se absorba. Mientras llega a la circulación, llega a los niveles adecuados, llega a las células, el efecto sobre el moco cervical se da aproximadamente a las 8 horas después de habérselo tomado. Okay. ¿Cuánto dura el espermatozoide en llegar a las trompas de falopio justo a la puerta del óvulo para fecundarlo? 10 minutos. 10 minutos. Entonces, 10 minutos después, ya los espermatozoides se brincaron esa acción que tendría el levonorgestrel. El levonorgestrel ya no va a actuar. Digamos, la primera barrera es la menos eficaz. Es la menos eficaz. Y es la única que aparece aquí. Es la única que aparece en el decreto asombrosamente. O sea, eso habla de un nivel de ignorancia asombroso, ¿verdad? Sobre el tema de lo que sucede dentro de la mujer. Claro. Además que estos porcentajes que ellos dan del 84, los estudios no hablan que se debe al efecto sobre el moco. Hablan que se debe al efecto combinado de las tres. O sea, el 84-85% de prevención del embarazo es la suma de los 3 efectos, del anovulatorio, lo que pudiera haber sobre el moco cervical y el efecto antiimplantatorio, óigase, abortivo. Porque al final, a evitar la implantación, lo que se da es la muerte del embrión. Bueno, yo quisiera también visualizarte el asunto que me preocupa muchísimo, porque aquí habla... dice que los anticonceptivos de emergencia, como el levonorgestrel, hay una serie de otros anticonceptivos que son estrogénicos. Hay una serie de otras sustancias que pueden producir que se aborte la acción. Eso lo llaman los combinados, que combinan. Entonces, con otros productos. Aquí el problema es que se están infiltrando otra serie de medicamentos de los cuales nos está hablando. Pues sí, o sea, si eso queda abierto a la interpretación, cualquier persona podría decir, bueno, entonces nosotros también podemos poner este otro. Claro, está el método Yuzpe, que es el método, digamos, estrógeno y progestágeno, la pastilla del día después, o el levonorgestrel, y que es también un, digamos, progestágeno puro. Lo que pasa es que es un progestágeno, o sea, se parece a la progesterona, pero no es igual a la progesterona. Es una progesterona sintética que no tiene el mecanismo de acción igual, exacto, a la progesterona normal. Y justamente es uno de los efectos antiimplantatorios que tiene, puesto que hace que el moco o la secreción del endometrio sea de inferior calidad y es un poco hostil para que se implante el embrión. O sea, lo que sí es importante es que el método está absolutamente estudiado desde hace muchísimos años. Interesantemente, cuando uno busca los artículos más recientes sobre este tema, casi no hay. La mayoría son viejos. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Pues porque precisamente conforme iba pasando el tiempo y cada vez más se veía que podía tener un efecto abortivo, las mismas compañías dejaron de hacer estudios. Porque entonces se les dañaba el negocio. El cuchillo para su propio pescuezo. Exacto. Entonces cuesta encontrar estudios que sean financiados por él. Muchos de esos estudios estaban financiados por los mismos fabricantes. Por tanto, había un interés, pero aún así, digamos, ellos tienen regulaciones con relación a su posología, es decir, tienen una responsabilidad de colocar en la descripción del producto exactamente las consecuencias que pueden tener. Claro. Y justamente, es decir, siendo ellos, digamos, los fabricantes, cosa que no hace el decreto ejecutivo de colocar en el decreto todos los efectos que produce este principio activo sobre la mujer. Entonces, habíamos hablado del primero. Es decir, la primera barrera es espermiticida, es decir, por aquí no pasas. Es anticonceptivo, es decir, contraceptivo. Y aquí se cumple el principio de que efectivamente es un anticonceptivo de emergencia porque produce una barrera
cerrando el moco cervical y el espermatozoide no puede nadar, etcétera, etcétera, y no llega. ¿Cuál es el segundo? Bueno, perdón, nada más para completar el primero. Además, se habla también de alteración en la movilidad de la trompa uterina de la mujer y también un cambio en el pH a nivel intrauterino. Pero todos esos efectos ya son tardíos desde el punto de vista de que los espermatozoides hace rato pasaron por ese lado cuando ya la pastilla va a comenzar su efecto. Entonces son efectos despreciables. Hay el segundo efecto, que es el efecto anovulatorio, evita la ovulación, pero en ese efecto, justamente una de las cosas más importantes no es solo tomarla rápidamente cuando se tiene la relación sexual, sino en qué día del ciclo menstrual de esa mujer se está tomando. No es lo mismo tomarlo recientemente pasado la regla, alrededor del periodo de la ovulación o después del periodo de la ovulación. El día -5, -4, es decir, donde ella está en un periodo donde va a ovular. Es decir, porque me parece, paremos un poquitico es el tema, porque aquí está hablando de toda relación sexual. Es decir, después de toda relación sexual sin tener que ver con los ciclos menstruales de la propia mujer. Es decir, puede tomarse toda la pastilla y ella no está ovulando, que tampoco le va a hacer ningún efecto. Es decir, porque no hay óvulos. Es decir, está en el periodo donde ella va a ovular. Exacto. Entonces, si ya ella ovuló, el principio activo no va a impedir, es decir, no va a producir ningún efecto que impida la ovulación, porque ya la ovulación ya sucedió. Exacto. Por tanto, es decir, también tiene que ver que también desconoce totalmente este documento, son los periodos de la mujer. Por supuesto. Entonces, solo para concluir, si el tema es después de toda relación sexual sin incluir eso, lo que están haciendo es que la mujer está tragando pastillas que ellos ya saben que no va a funcionar. Claro, y le van a alterar todo el ciclo menstrual siguiente a la mujer, y lo cual también puede afectar que luego tenga un embarazo en el siguiente porque ya no sabe cuándo está, en qué parte de su ciclo menstrual está. Pero lo increíble de esto es que se le llame anticoncepción de emergencia, porque uno pensaría que se refiere a una emergencia de una violación. Pero por amor de Dios, aquí se está hablando de usarla domésticamente en su casa y en las veces en que como un Panadol, es decir, como claro, como un acceso así, un dolor de cabeza. Casi como un sustituto de otros tipos de anticoncepción. Y es que, qué triste esto. Yo quiero leerles este parrafito muy, muy corto que me pareció muy interesante de un autor que está criticando cómo es posible que algunas leyes estén favoreciendo este tipo de medicamentos que evidentemente han mostrado efectos abortivos. Dice, es lógico que la sociedad considere que un medicamento es menos peligroso o presenta menos riesgo cuando las agencias gubernamentales disminuyen los controles sobre ese producto. O sea, ¿qué es el mensaje que se le está dando a las usuarias? No, esto es como vitaminas, tómeselo cuando quiera, no se preocupe, no pasa nada. Chiquillas de 12, 14 años pueden usarlo, no requieren no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción de edad. Y todos los manuales de los fabricantes hablan de 18 años en adelante. Para abajo están absolutamente restringidos. Y el documento no restringe etariamente, o sea, no restringe por edad. Quiere decir que está ampliándose a una muchachita de 12, 13, 14 años. Claro, y eso es lo más increíble de lo que está pasando en Costa Rica, porque todavía otros países que han introducido estos métodos han sido más prudentes. No puedo creer el nivel de liviandad, ¿verdad?, de que se ha tomado aquí en Costa Rica. Irresponsabilidad. Sí, porque por un lado también facilitan tanto la cosa que es muy probable que las mismas usuarias realmente lo tomen a la ligera. Y si nosotros vemos los prospectos, y yo aquí tengo 7 prospectos más, donde los mismos fabricantes dicen que tiene efecto antiimplantatorio y dicen que debe ser vendido con receta médica menores de 17. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, ¿de dónde sacaron las autoridades costarricenses? ¿Y por qué, sospechosamente, yo con el sospechómetro, por qué en Costa Rica, justo en este gobierno, están a golpe de tambor tratando de hacer que esto suceda? Bueno, es evidente que aquí hay una agenda en relación con la aprobación del aborto que se le ha cerrado por otros lados, y la puerta de atrás de la cocina era esta. Y además hay un detalle, mucho de la literatura parece un copy-paste de alguna de las de la FDA, alguna de las descripciones del producto en otros lados, pero
a veces no se toma en cuenta que la FDA lo puede decir de la manera que lo dice, y parece que aquí hay un copy-paste, porque en Estados Unidos el aborto es legal. Claro. Esa es la gran diferencia, de que no se puede hacer un copy-paste de ese documento de la FDA a Costa Rica, porque en Costa Rica el aborto es ilegal. Claro. Es penado por la ley, tal como está establecido los 5 artículos en el Código Penal. Claro, e incluso la FDA en la página de aprobación de la pastilla el día después lo pone como los 3 efectos, los 3 mecanismos por los cuales actúa. Claro, ellos no tienen empacho en decirlo, como bien lo dice usted, porque al final está aprobado el aborto. Está aprobado el aborto, exactamente. Pero lo más terrible de todo es la inducción al error que se está dando en Costa Rica, y a mí me preocupó mucho oír al ministro de Salud hablando que tenía solo 2 efectos. Y de hecho, mencionando el efecto despreciable sobre el moco cervical, por lo tanto solo quedaba el efecto anovulatorio, que cada vez más nos estamos dando cuenta que es un efecto que no se está dando muy seguido. Tan frecuente. Tan frecuente que aquí tengo una publicación de una revista europea de contracepción y cuidados reproductivos. Habla de que el levonorgestrel en la anticoncepción de emergencia dice que la información brindada por la Agencia de Medicina de los Medicamentos de Europa habla de que el efecto prevalente de este medicamento más bien es el efecto antiimplantatorio. O sea, no solo existe, sino que es el prevalente, el preponderante. Es el último. El último es más bien el principal. No quiere decir el que más efecto. Solo para cerrar este segundo elemento es, y lo hablamos fuera de cámaras hace un momento, el efecto, ¿qué pasa con los depredadores sexuales con las niñas? Como es un producto sin venta, sin regulación y venta pública, es decir, para evitar problemas de embarazo en las niñas, voy a llevar siempre unas pastillitas para que después de hacer sexo con la niña, ¿sí?, no solo la violación o cualquier... Sí. Así como la obligó a tener sexo, la obligó a tomarse la pastilla. Y 2, ¿qué va a pasar en parejas recién casadas? Parejas recién casadas que están calientitas con el seno del sexo. Y lo más probable va a ser todas las noches. Es decir, todas las noches van ellos a tomarse esa bomba hormonal. Es decir, porque aquí no está regulado los efectos ni el tiempo debido que los mismos fabricantes establecen cuánto tiempo puede tomarse esta pastilla. Claro. Sí, incluso hasta el ministro de Salud dijo que 2 veces al año. Es decir, imagínense, pero como no está regulado, no está dicho, es decir, lo van a tener como un confite, como vos decías. Sí, y es que ¿cómo puede uno otorgarle a la población que no conoce el tema esa responsabilidad? Porque la persona lo único que va a estar es asustada diciendo, uy, tuve relaciones y no quiero tener embarazo y ¿qué me impide llegar y comprarla? Claro. A los 15 días volvió a tener, o a la semana. Entonces, es muy importante que el médico también esté ojo avisor, incluso de aquellos casos de probable incesto que puedan estarse dando y que uno como médico, tal vez en relación a un médico de pueblo, puede comenzar a detectar, ¿por qué en esta familia se está vendiendo tanto, se está dando tanto? Al farmacéutico le pueden llegar con una mentira. Puede que la semana anterior se tomaron la pastilla y llega y le pregunta al farmacéutico, ¿usted se ha tomado alguna vez esta pastilla? No, nunca. Ah, bueno, entonces aquí está. ¿Cómo pueden hacer para ellos filtrar esto, verdad? Entonces, es un tema muy delicado. A mí me asombra, de veras me asombra, sí. y estoy muy decepcionado de cómo las autoridades de salud del país han manejado esta situación. Evidentemente hay un interés detrás. ¿Qué es el enredo que hay para la población? Y yo quiero explicarlo tal vez de una forma más fácil. El enredo con este tema es que como unos médicos dicen una cosa y otros médicos dicen otra. Bueno, pues porque realmente los 3 efectos existen. Entonces, la carga de la prueba les corresponde a ellos demostrar que es inocua. Mientras haya duda que sea inocua, no se debe usar. Es como cuando uno tiene que van a botar un edificio y uno oye que hay un chiquito ahí jugando con bola y ya van a poner las dinamitas para explotar el edificio. Alguien dice, uy, me pareció que hay una bola y alguien está jugando. Todos detienen el derribar ese edificio hasta no garantizar de que no haya una vida en peligro. Lo mismo pasa con la pastilla el día después. ¿Qué es anovulatoria? Sí, puede ser anovulatoria. Depende del periodo en que se tome del ciclo menstrual. ¿Qué es antiimplantatoria? Sí, hay muchos estudios que demuestran que es antiimplantatoria.
¿Que tuvo acción sobre el moco cervical? Sí, pero muy tardíamente. Entonces, al tener esos 3 efectos, estamos ante una pastilla que no se sabe cuándo va a actuar de una forma o de otra. Es que ese es el asunto. La persona que se la toma es como una ruleta rusa, solo que el revólver, en vez de cargarlo con una bala, lo carga con 3 balas. Porque al final el efecto antiimplantatorio es más probable que suceda. Mira, hay un detalle muy importante. Yo no he querido participar mucho porque yo creo que la palabra es tuya. Pero así como vos estás de azorado de lo que está pasando con esta pastilla, yo no estoy azorado. Perdonen la palabra, yo estoy cabreado. Yo tengo un cabreo terrible porque he encontrado en el decreto verdades a medias y mentiras. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y los costarricenses no somos tontos. Como dije en otro programa, a veces parecemos, pero no lo somos. Parece un manual de la IPPF, no un decreto ejecutivo. No un decreto ejecutivo. No tiene el lenguaje jurídico que amerita un decreto ejecutivo. Señores, el decreto es un manual. El decreto está mintiendo y está diciendo verdades a medias. El decreto produce confusión y produce un desánimo desde el principio que se lee de que no es un decreto para apoyar y ayudar la salud de la mujer costarricense. Es todo lo contrario. Claro. Entonces, no quería dejar pasar para aclarar que esto es una barbaridad. Pero, un momentito, todavía nos falta hablar del tercer factor para poder concluir el tema sobre el tema abortivo. Porque hasta ahora hemos visto que tiene 2 efectos que sí son ciertamente anticonceptivos. El uno, impedir que el espermatozoide llegue al óvulo. El segundo, impedir que el óvulo exista. Es decir, elimina la posibilidad de la ovulación en la mujer. Pero el tercer elemento, quiere decir que el primero ataca a papá, el segundo ataca a mamá. Así es. El tercero, si después de lo que estamos conversando, realmente ataca el tercero, que es el hijo, porque decir, los 2 primeros son anticonceptivos, pero ¿qué pasa cuando si la concepción se dio de que el espermatozoide logró llegar hasta el planeta óvulo, lo fecundó, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa ahí? Ya no es anticonceptivo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es antiimplantatorio, o sea, ya el embrión, puesto que ya salió el óvulo, ya los espermatozoides estaban arriba, en la trompa, esperando a que llegara el óvulo, pasado el óvulo y el espermatozoide se unieron, y en ese camino que dura aproximadamente de 6 a 8 días a través de la trompa, esa nueva criatura, ese niño que comienza a desarrollarse, llega a crecer 100 veces su tamaño en 6 días. Pasa de ser una persona del tamaño de una sola célula, compuesto por una sola célula, a ser más de 100 células en el momento de que se va a meter, a implantar en el útero. Pero entonces, ¿qué pasa con ese útero? El endometrio, que es como una esponja donde este embrión se mete y de ahí se nutre, va a ser un endometrio inadecuado, va a ser un endometrio hostil, porque el levonorgestrel no es una progesterona natural. Además de que produce en el tejido del endometrio factores que son visibles, o sea, macroscópicos, lo podemos ver, también produce muchos problemas a nivel microscópico con relación a prostaglandinas y otras proteínas de adhesión molecular que son necesarísimas para que ese bebé se contacte con la pared, se pegue en la pared y comience a meterse en esa pared del endometrio. Como decía bien el doctor la vez pasada, ese gran abrazo que la mamá le da al niño. El primer gran abrazo. El primer gran abrazo, y le da de comer por primera vez, porque mientras está en la trompa, él está consumiendo su propia energía, ¿verdad? Con la mochila que él tenía, ¿verdad? Lo que hace es reciclar las proteínas del óvulo y el espermatozoide que ya quedaron atrás. Entonces, como vemos, hay todo un viaje, hay toda una aventura de este embrión que está tratando de ir a anidar. Pero entonces llega al momento de anidar y no encuentra una tierra fértil, o está muy liso el endometrio y pasa recto, y por otro lado están las proteínas y otras moléculas que se han demostrado que son alteradas por el levonorgestrel. Entonces tenemos un efecto muy claro. O sea, es cierto que por allá habrá alguno que igual
aún ante situaciones muy hostiles, se quede pegadito y siga adelante el embarazo, pero no es lo usual. Doctor, porque mucho de la argumentación sobre el tema de lo abortivo solamente se da si, por ejemplo, está implantado, se toma este medicamento y no produce efectos si ya está implantado, pero no se habla, es decir, que solo el ser humano es vida cuando ya está implantado, es decir, porque ese es un tema donde parte toda esta confusión. Pero ¿qué pasa con ese embrión que todavía no se ha implantado? ¿Es humano o no es humano? Porque el tema de la discusión es, no es abortivo porque solamente produce efectos cuando ya está implantado. Pero, ¿y antes de implantarse, qué es? ¿Es persona? ¿Es humano? ¿No es humano? Por tanto, ¿es abortivo o no es abortivo? Claro, bueno, ustedes lo han analizado extensamente sus programas. Yo soy un fan de ustedes, seguidor. Y no hay duda, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Miren, es tan claro que si algo está creciendo, tiene metabolismo, sus células se multiplican, de ahí es un ser vivo. No podemos decir que es un mineral, no podemos decir que es un pedazo de tiza. ¿Es un virus? O que es una piedra o algo, es un ser vivo. Ahora, un ser vivo que está dentro de una mujer no puede ser ni una planta, ni puede ser una lagartija, ni puede ser un canguro. Un ser vivo que está dentro de una mujer es humano. Es un ser humano. Un ser humano que está creciendo y que está multiplicándose es un miembro de la raza humana que está en un proceso de desarrollo. O sea que aquí no queda ninguna duda de que a partir de la fecundación tenemos un ser humano en desarrollo que tiene una serie de etapas continuas, unas previas al nacimiento, otras después del nacimiento, pero que ese es el mismo ser humano antes y después de nacer. Por lo tanto, como bien lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, los derechos de los niños están desde el momento de la concepción y se considera hasta los 12 años de edad que tienen derecho a ser niños. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa. Yo nada más adhiero que, como la gente dice y como he oído en muchos programas ahora de televisión con respecto, ¿y por qué entonces la OMS lo acepta? Quiero decirles que la OMS es el primer seguidor de la ideología abortista en el mundo. Así es que no nos extrañemos de que la Organización Mundial de la Salud esté en este debacle. Sí, Luis. Entonces, si el tercer efecto es justamente impedir que ese ser humano unicelular que tiene un genoma propio y que tiene el tamaño de una célula, le impide anidarse para continuar su proceso de crecimiento hasta llegar a lo que somos nosotros, porque todos pasamos por ahí. No es que pasa en tercera persona, no, es que todos pasamos por ahí, y si impide eso, lo que estamos es comprobando o demostrando que efectivamente este producto es abortivo, porque mata. Es decir, porque está matando un ser humano que está en vías de desarrollo. Por tanto, la pastilla es el aborto del día después. Así es. Es el aborto del día después. Muchas gracias y buenas tardes. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana, a la misma hora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Un Pacto con la Vida. Pacto con la Vida. A cargo del Dr. Rodrigo Álvarez Revelo y el señor Luis González Porras.